Amigos, oyentes y queridos hermanos, vamos a continuar analizando la biografía del rey Ezequías. Y de nuevo vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18 y el versículo 4. Solamente vamos a leer ahora. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Esto quiere decir cosa de bronce. El apóstol Juan, anciano ya, escribía en su primera carta de primera de Juan, capítulo 5, verso 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Es algo que nosotros los cristianos tenemos que tomar muy en cuenta. La idolatría es un pecado, es una ofensa a Dios. Pero no solamente los ídolos son hechos de oro, de plata, de piedra, de madera, de papel. A veces los ídolos son personas, son cosas que nuestro corazón idolatra, ama desmedidamente. Y a eso al Señor no le conviene, porque el Señor no quiere rivales en nuestro corazón, donde Él ha hecho su altar. El altar del Señor tiene que ser de Él y solamente para Él. No tiene que ser compartido con los ídolos que a veces nosotros acariciamos. Dice que Él, Ezequías, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Dios Acera e hizo pedazos esa serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora yo veo aquí que la reforma espiritual emprendida por el rey Ezequías tuvo doble faz, doble carácter. Primero, la eliminación drástica de la idolatría. Eso es lo que vemos y descubrimos en las Escrituras. Eliminó drásticamente la idolatría, cortó de raíz. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, hermanos. Hay cosas que hay que sacarlas, cortarlas de raíz, porque a veces cortamos solamente el tallo y queda la raíz intacta y el mal vuelve a brotar, vuelve a crecer y vuelve a hacernos un estorbo en la vida espiritual. Esa fue la primera faz de su campaña o reforma espiritual, eliminar la idolatría. La segunda cosa es la restauración del templo y su culto al Señor. Lo que primero que he dicho se destaca acá en el verso que hemos leído en 2 Reyes 18:4. Y lo segundo, la restauración del templo y el culto al Señor, está claramente descrito en 2 Crónicas 29. Y ya llegado su momento, vamos a analizar esa segunda faz. Al eliminar todo rastro de la idolatría, fue valientemente en contra de todo lo pernicioso introducido por su padre Acaz. Pero lo que nos llama la atención es que entre las cosas destruidas figurase la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Parece probable que desde aquella oportunidad allá en el desierto, cuando Dios proveyó la serpiente de metal, un remedio para la mordedura de las serpientes, así dice en el capítulo 21 del libro de Números. En el capítulo 21 de Números, versos 8 y 9, aparecieron serpientes picando y matando al pueblo. Pero en el verso 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Los israelitas, donde armaron sus tiendas en las distintas etapas de su viaje de peregrinación por el desierto, la llevaron consigo a esta serpiente que en su momento fue un medio de curación de las mordeduras, picaduras de las serpientes. La llevaron ellos y la levantaron al acampar como medida de precaución contra el peligro. Parecería que se constituyó en un muleto inicialmente que protege. Es como ver a las personas hoy, llevan un collar con un crucifijo, otros tienen otra creencia y llevan en el pecho otra medalla con otro ídolo o distintas cosas. Los israelitas llevaban así como un amuleto para protegerlos del peligro del mal. Al llegar a Canaán, la colocaron en algún lugar y llegó a convertirse de un mero símbolo en objeto de idolatría y de adoración, que mereció por fin ser destruido por Ezequías, quien la llamó Neustán, un término despreciativo, cosa de bronce, como si hubiera querido expresar, sea cual fuere el papel desempeñado por este símbolo en tiempo antiguo, no es otra cosa que metal. Es que los tipos no tienen más valor que el de conducirnos a los misterios espirituales de Cristo. Aquel tipo no era otra cosa que un símbolo, un tipo que miraba hacia adelante. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor aplicó este tipo a su muerte en el madero. Y estos tipos solo tienen el valor de conducirnos a los misterios espirituales que hay en el Señor. Se les pervierte de su finalidad cuando son revestidos de una santidad peculiar ajena a la sustancia que representan. Pierde todo su valor, toda su finalidad. Ha sido común en todas las edades propender a una veneración supersticiosa de las reliquias antiguas. Hay quienes andan tras de la sábana con que Nicodemo envolvió a Cristo. Hay quienes andan tras del madero, sacando pedacitos, vendiendo, negociando, embaucando a las almas y arrastrándolas a la perdición, con pedacitos de madera como reliquias que tienen poder. Están desarrollando el incremento de la idolatría y serán responsables ante el Señor, quien un día les dirá: no os conozco, obradores de maldad. Qué alentador es leer 7 cosas de este rey, y las voy a mencionar ligeramente, estas 7 cosas que se mencionan del rey. Primero, en el verso 3, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Yo debo ser así. Hermana, hermano, tú debes ser así. Hacer lo recto. Vivimos ante la mirada permanente, constante de nuestro Señor.
El Señor mira no solo lo que hacen nuestras manos, Él lectura nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestros propósitos. Por lo tanto, debemos hacer lo recto ante los ojos del Señor, como hizo el rey Ezequías. En segundo lugar, en el verso 4, dice, limpió el país de la idolatría. Hay que limpiar en nuestra vida algo que no está y que no debe estar, algo que está y no debe estar, algo que no está y debería estar. Ezequías limpió el país de la idolatría. Limpiemos nuestra vida con la palabra de Dios cada día. En el verso 5 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Oh, cuánto necesitamos aprender a poner en el Señor nuestra esperanza. El apóstol Pablo decía, ante las ansiedades, problemas y luchas que hay en la vida, decía el apóstol, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestra esperanza debe ser el Señor, porque tenemos una esperanza bienaventurada, que es su retorno inminente cualquier momento. En cuarto lugar, en el verso 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Qué frase más hermosa que se diga de un rey después que el anterior y muchos otros anteriores no siguieron al Señor, se apartaron de Él, hicieron cosas feas que no agradan al Señor. Sigamos, hermanos, al Señor, no nos apartemos de Él, a pesar de las pruebas, a pesar de la oposición en el hogar, en la familia, a pesar de tanta lucha, no nos apartemos del Señor. En quinto lugar, en el verso 6 dice, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Guardó los mandamientos del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista en el Salmo 119. Que sepamos guardar, obedecer los mandamientos del Señor. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. En sexto lugar, en el versículo 7 leemos, y Jehová estaba con él. Qué linda expresión. Perdón, en el verso 7 dice, y se rebeló contra el rey de Asiria. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ah, qué linda actitud. No debemos ser fieles al viejo hombre y su naturaleza viciada con tendencias pecaminosas. Debemos rebelarnos contra el mundo que quiere gobernarnos, contra Satanás, contra nuestra naturaleza carnal, corrupta. No debemos servir más al viejo hombre. Y vuelvo al verso 7, la primera parte. Jehová estaba con él. Esta es la promesa del Señor. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos puntos, queridos hermanos, fueron el secreto de su gran prosperidad. Que Dios nos ayude, nos ilumine. Queremos ser prósperos, queremos ser victoriosos. Rescatemos del rey Salomón estas 7 cosas que hemos mencionado hoy. Continuaremos con este tema.